Así llegamos todos con esa ignorancia tan tremenda a la iglesia. Entonces pensamos que Dios es religión. Pensamos que la Biblia son libros de historia. Y que entonces que es una historia de Dios. No, métanse allá a estudiar historia. Y resulta que cuando comenzamos a leer la Biblia nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios mismo. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. El tema de hoy es el Dios bombero. Pero Dios, van a copiar ahí Dios con D minúscula. Porque Dios, el Dios de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es D con D mayúscula, ¿cierto? Dios con D mayúscula. Entonces el tema hoy es al Dios bombero con D minúscula. ¿Por qué con D minúscula? Porque ese es el Dios que mucha gente cuando viene de la religión viene a buscar a todas las iglesias. Entonces, de oídas dice la palabra de Dios que Job dijo, antes de las pruebas, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque solamente hasta la prueba, y que atravesó la prueba, comenzó a ver y a conocer realmente a Dios. Entonces, la mayoría de la gente que llega a las iglesias cristianas llegan buscando al Dios bombero, pero siguen todavía con el Dios de D minúscula, que no es el Dios verdadero. Desconocen, no conocen quién es Dios. Así llegamos todos con esa ignorancia tan tremenda a la iglesia. Entonces pensamos que Dios es religión. Pensamos que la Biblia son libros de historia. Y que entonces que es una historia de Dios. No, métanse allá a estudiar historia. Y resulta que cuando comenzamos a leer la Biblia nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios mismo, hablándonos a nosotros los seres humanos. Que la Biblia es el manual de vida de cada uno de nosotros, así como nos entregaron el manual de la nevera, y entonces si a la nevera se le daña algo, usted va a ese manual y usted puede decir que le arregla los tornillos que se le soltaron a la nevera. Así mismo en la Biblia, si a usted le soltó un tornillo, aquí está la solución para ese tornillo, le sea arreglado, le sea ajustado, y entonces usted quede reparado. ¿Cuántos quieren estar reparados? Amén. Bueno, acá está la solución en la palabra de Dios. ¿Por qué no nos dejó un manual cómo criar hijos? Y el Señor me dijo, ¿cómo así? Lea la Biblia. Lea la Biblia, ahí está el manual de cómo criar hijos, unos hijos maravillosos y poderosos en Dios. Entonces, pero yo ese día ¿sabe qué me estaba refiriendo? Como un libro apartecito. No, era imposible. Lea la Biblia, escudriñela. No necesita un libro aparte, ahí está. La sabiduría, cómo criar los hijos en el temor de Dios. Y crear hijos sanos, hijos que sean de bendición. Entonces, al Dios bombero, porque así lo buscamos en medio de los incendios, desafortunadamente. Hace muchos años nosotros vivíamos en una parte de acá de Manizales que se llama Maltería, ¿cierto? Es la zona industrial de Manizales. Mi esposo estaba allá de comandante de policía en ese lugar. Y estando allá en ese lugar, en Maltería, nosotros ya habíamos comenzado a caminar con Dios. Nosotros, gracias a Dios, buscamos a Dios, pero no lo buscamos a Dios en medio de una tribulación. Porque hay mucha gente que busca a Dios en medio de la tribulación. Nosotros, gracias a Dios, no lo buscamos en esa forma. Obvio que todos buscamos de Dios en cualquier momento que estamos atravesando difícil, ¿cierto? Nos acercamos a Dios por el momento difícil en que estamos atravesando. Pero no todos buscamos a Dios porque necesitamos un milagro. Pero de un tiempo para acá, la gente comenzó a buscar a Dios. La gente comenzó a buscar a Dios por milagros. Entonces yo recuerdo en ese tiempo que estábamos allá en Maltería, toda la familia de nosotros siempre nos ha buscado.
Y en ese tiempo comenzamos a experimentar los milagros de Dios. En ese tiempo que estábamos viviendo en esa vereda, se puede decir que es una vereda, ¿cierto? Zona industrial. Comenzamos a experimentar los milagros de Dios. En ese tiempo mi hija supuraba pus por uno de las orejitas de ella. Comenzaba a supurar pus y el olor era muy fétido. Y nosotros buscábamos a Dios, pero buscando a Dios le pedíamos a Dios en la búsqueda: Señor, sánala, porque uno creía en Dios como sanador. Mas yo no había visto muchos milagros, porque en ese tiempo no se veía tantos milagros como ahora. Pasaron los años, nosotros nos congregábamos desde por allá, íbamos hasta el centro y nos quedaba bastante retirado, pero íbamos desde por allá a congregarnos. Por eso yo digo que no hay excusas para buscar de Dios. Me llevaba a los niños, a veces mi esposo no tenía tiempo, no podía irse a congregar conmigo, y yo me llevaba a mis 2 niños, me los llevaba, y en ese tiempo yo estaba bastante flaca. Entonces imagínense cuando uno se tiene que enganchar el muchachito acá en esta parte, ¿cierto? Y bien flaca. Así me los terciaba a los 2 y me los llevaba para la iglesia. Y una vez mi hija estaba muy mal y ya nos habían amenazado hasta de la escuela que que tienen que llevar la niña a cirugía. Nosotros fuimos a la iglesia ese día y había campaña de milagros. Ese día Dios hizo el milagro de sanar a mi hija del oído. Y ya estaba lista para cirugía, porque me decían: a ella le puede dar meningitis bacteriana en cualquier momento, queda loca o eso la puede matar. Porque por eso era que me amenazaban, me decían: si usted no la lleva a cirugía, entonces la niña se le puede morir, o la niña le puede quedar loca a causa de la meningitis, porque eso se le da al cerebro y le quema las neuronas. Oiga, yo todos esos años le creí a Dios que Dios iba a hacer el milagro, pero yo nunca busqué a Dios por el milagro. Pero de un tiempo para acá yo comencé a notar en las iglesias cristianas que la gente se volvieron milagreros a nivel mundial, ¿cierto? Y acá en Colombia muchísimo más, porque acá se ha movido mucho la sanidad y los milagros. El poder de Dios acá en Colombia se ha movido tremendamente. Comencé a ver una apostasía tan tremenda, porque veía gente que Dios les hacía cantidades de milagros hasta en la economía. Entonces hay gente que busca a Dios porque Dios se les convierte en el Dios sanador, Dios de pequeña, ¿cierto? Porque todavía no conocen a Dios. En el Dios de las finanzas, en el Dios del milagro de sanidad. Y entonces comencé a ver un despliegue de gente viniendo por milagros de finanzas. Ay, para que Dios me dé un empleo, para que Dios me haga aquello. Lo hace que nosotros estamos pastoreando acá en este lugar. Eso hace que me ha tocado ver miles de personas pasar por esta iglesia. Cantidades de gente han sido sanas. Hasta un chico una vez que vino desconocida, Dios lo sanó y después nos trajo los documentos de las pruebas de que había sido sano por Dios. Cantidad de gente con tumores, con de todo. Gente inválida, me ha tocado ver cómo se para de silla de ruedas. Cómo Dios sana cantidades de gente con tumores en la columna. Pero le pregunto: muéstrame dónde está la gente, porque esa iglesia era para ser una mega iglesia, ¿cierto? Porque la gente apenas reciben los milagros se van. Y hay mucha gente que no se entera, que dice: no, apenas reciben el milagro, nos vamos, ya no más. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? La palabra de Dios dice: todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Cuando Dios nos llame a su presencia, le va a sacar a usted un libro y le dice: venga, le saco el sumario a mi hijo. Venga, mi hija, le saco el sumario. Porque a la casa de Dios no se viene a jugar. Con Dios no se juega. A Dios no se juega. A Dios no se busca por milagros. A Dios se busca porque nosotros tenemos una gran necesidad de Él. Y primero que todo es su presencia, y segundo, lo demás no viene por añadidura. Porque la iglesia se volvió milagrera. ¿Y cuántos sabían que el anticristo va a venir haciendo milagros? Y la gente va a estar rindiendo la adoración, y todos aquellos que vinieron a las iglesias por milagros van a caer rendidos, porque Él va a hacer que la gente se pare de las sillas de ruedas,
que los ciegos comiencen a ver. El anticristo va a hacer todo eso. Lea la Biblia para que vea qué va a hacer el anticristo. Por eso yo ya voy un tiempo para acá cambiando mucho la táctica de milagros, que a mí Dios me ha dado los dones, pero de ahí para acá vengo preocupándome más por la salvación de la gente que por los milagros que puedan recibir ustedes, porque me interesa más la eternidad suya que este paseo que saca en la tierra. ¿Cómo lo va a pasar usted? Eso me interesa más, la salvación suya, y que usted pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, a menos de que usted sea un satánico y entonces lo trajo el diablo. Pero si lo trajo Dios, este no es un lugar donde acá se mantiene practicando pecado o estamos torcidos en la palabra, porque por eso siempre predico santidad, y les predico muy sencillo como predicaba Jesús. Yo no uso por allá unas retahílas ni unas palabras muy elocuentes donde descredizo a la gente como muchos predicadores, que después de saber tanta teología y predicarle tanto a la gente, los termina usted viendo por allá muertos espiritualmente porque estaban en pecado. Siempre buscaron de Dios solamente lo material, buscaron la mano de Dios, mas nunca buscaron estar conectados en el corazón de Dios. Usted ve a un pastor caer y haciendo tanto daño a tantísima gente. Siempre buscó la mano de Dios, mas nunca buscó el corazón, estar conectado de espíritu a espíritu con Dios. Lo más importante no es cuánto sabemos ni cuánto tenemos. Lo más importante es que nosotros realmente conozcamos a ese Dios todopoderoso que nos llamó. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo o Dios mismo es persona? Dios tiene emociones y tiene sentimientos así como nosotros los tenemos. Y nosotros podemos entristecer, porque contristar es entristecer el corazón de Dios. ¿Cómo? Con nuestro corazón perverso. ¿Usted cree que nosotros venimos a la iglesia y que Dios no nos está mirando el corazón en nosotros que hay? Predican la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que nos fue predicado. Cada cual le rinde cuenta a Dios. Pero nosotros libramos nuestra alma, nosotros como pastores, los que le servimos a Dios, que nos guardamos. ¿Usted sabía que Él pagó por los brujos, por los satánicos? ¿Usted sabía que Él también pagó por todas esas personas para que nadie se escapara de la salvación? Para que todos tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Para que nadie dijera, no, es que Jesús hizo excepción de personas y entonces solamente le dio la salvación a los judíos. No, nos la dio a nosotros también, que no merecíamos nada. Nos hizo merecedores a